Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a ver diferentes tipos de cordones. Tenemos el cordón bicolor, el circular, el rumano simple y uno que hacemos con los dedos. No necesitamos aguja. Vamos a ir paso a paso, así que vamos allá. Este tipo de cordón bicolor ya lo hicimos en nuestra mochila. No sé si recuerdan, los que me estáis siguiendo desde el principio, pues recordaréis que hicimos un cordón bicolor para el borde de nuestra mochila. Bien, en esta ocasión vamos a hacerlo en estos dos colores. Unimos los dos colores que vamos a utilizar. Hacemos nuestro primer punto de cadeneta, punto deslizado, que bien lo podemos hacer así, por ejemplo. Para quien esté comenzando voy a repetirlo para que vean. Yo cojo mis dos hebritas, tal que así, envuelvo el dedo y donde se cruza introduzco la aguja por debajo, cojo las hebras y simplemente deslizo. Y ya tenemos nuestro primer nudito de inicio. Vamos a separar los dos colores con los que vamos a trabajar. Podemos tejer con blanco y el amarillo aquí o al revés, como gusten. Yo voy a empezar así. El amarillo, el que dejamos aquí, lo vamos a poner por encima, por frente encima, lo traemos abajo. Y con el blanco tejemos y sacamos todas las hebras. Volvemos a repetir, el amarillo lo subimos por encima, abajo y sacamos las dos hebras que tenemos. Volvemos a repetir. Siempre en la misma dirección, ¿verdad? Siempre desde afuera, por encima, abajo. Y la otra hebra que tenemos es con la que tejemos el punto. Y así vamos haciendo nuestro cordón bicolor. Voy a darme un poquito de prisa para que veamos el efecto. Siempre por encima, por encima, así. Y luego lo sacamos. Y entonces nuestro cordoncito va tomando su forma. Aquí ya vemos el efecto. Si ven, va quedando a dos colores. No importa por dónde lo miremos. Está bonito. Y así vamos haciendo pues el largo que precisemos. Que es para alrededor de una mochila, pues nada, medimos el borde de la mochila. Siempre haciéndolo más larguito, claro, porque necesitamos anudar y tal. Si lo queremos para otra cosa, pues según el proyecto que tengamos en mente, así necesitaremos el cordón, el largo del cordón que necesitemos. Vamos tejiendo hasta que obtengamos el largo deseado. Para cerrarlo, pues yo voy a cerrarlo aquí para que vean cómo cerrar. Cogemos nuestros dos puntos, nuestras dos hebras, perdón. Cogemos las dos hebras, sacamos, hacemos un punto con las dos y cerramos. Y ya tenemos nuestro cordón.
este cordón bicolor que hemos tejido. Ya lo habíamos tejido antes en esta mochila Wayuu. Miren qué cosa tan bonita. Nos quedó preciosa esta mochila. Y el cordón es este mismo, con esa misma técnica. Y si ven qué bonito quedó. También lo hemos usado en la blusita de verano, el top que hemos hecho. En esta ocasión no lo hemos hecho bicolor, sino que lo hemos hecho de un solo color, pero es el mismo cordón. Es la misma técnica. Se puede utilizar para diferentes cosas en distintas aplicaciones. Vamos a hacer este cordón circular. Este es de 2 puntos. Este más grueso es de 3. Entonces vamos a empezar haciendo el de 2. De nuevo, hacemos nuestro nudo deslizado para comenzar. Y vamos a hacer 2 cadenetas. 1 y 2. La primera la dejamos libre, pinchamos en esta otra. Y ahora que tenemos 2 lazadas, soltamos una, tejemos una, retomamos esta y la tejemos. Repetimos. Soltamos una y tejemos. Retomamos la que hemos soltado y la tejemos. Vamos tejiendo punto a punto. La primera que soltamos la tenemos que sujetar, ¿vale? Para que el hilo no se nos vaya, porque como están unidas las dos, ¿verdad? Por la misma hebra, pues al tejer uno podemos sin querer deshacer el anterior. Volvemos a soltar este, tejemos este, retomamos el primero y lo tejemos. Y así va quedando el cordón. Si ven, va quedando redondito. Lo repetimos. Soltamos un punto de los 2 que tenemos. Tejemos uno. Retomamos. Si vieron cuando yo tiré de aquí, cuando yo tensé este se me fue un poquito. Es por eso que tenemos que sujetarlo bien para que no se nos escape. Bueno, voy a repetirlo porque la he liado. Así. Así. Bueno. Soltamos el punto. Soltamos este primero. Ya. Tejemos uno, retomamos el que hemos dejado. Si me deja, así. Y lo tejemos. De nuevo, soltamos el punto. Tejemos uno. Tejemos el primero. El primero o el segundo, según se mire. Así. Y así vamos tejiendo hasta de igual forma obtener el largo que necesitamos. ¿Para qué se puede utilizar este cordoncito? Pues mira, se puede utilizar, por ejemplo, si estamos haciendo zapatitos de bebé, pues este cordoncito nos puede servir para el cordoncito que se le suele poner para cerrar el patuco, ¿no? También se puede utilizar como coletero, una cinta para el pelo, por ejemplo.
Podemos usarlo también para el borde de la mochila, si queremos. Para el borde no, perdón, para el cordón que lleva en alrededor, ¿no? Para cerrar. La utilidad ya según el proyecto que tengamos, pues vemos el cordón que nos interesa más utilizar. Si queremos el bicolor, si queremos este circular. Para cerrarlo, pues muy simple. Esto. Cogemos la lazada y cerramos los dos al tiempo. Hacemos un puntito de cadeneta para fijar y ya quedó cerrado. Y este es el cordoncito. Para esta misma técnica de cordón lo podemos hacer con 3 puntos y hacerlo un poquito más grueso. Hacemos nuestro nudito deslizado y vamos a hacer, antes hicimos en el otro hicimos 2 cadenetas, pues aquí hacemos 3 cadenetas. La primera la dejamos libre, de la siguiente sacamos una lazada y de la siguiente sacamos otra lazada. Ya tenemos 3 puntos. A estos 3 puntos soltamos 2, pero los tenemos que sujetar bien para que no se nos escapen. Tejemos el primer punto, retomamos un punto, retomamos el siguiente. Ya tenemos aquí otra vez nuestras 3 lazadas. Volvemos a repetir lo mismo. Soltamos 2, sujetándolas, ¿eh? Hacemos el primer punto, el segundo y el tercero. Volvemos a repetir. Soltamos estos 2 puntos, sujetándolos para que no se nos vayan. Y por detrás de estos enganchamos la hebra para tejer nuestro primer punto. Retomamos el siguiente, retomamos el siguiente. Ahí. Y así se nos va formando el cordón circular. ¿Sí ven? Vamos a repetir otra vez. Soltamos 2 puntos y nos quedamos solo con 1. Enganchamos nuestra hebrita por detrás, tejemos un punto, retomamos este, lo tejemos y retomamos el último que nos queda por hacer. Y por ser el último nos va a dar más trabajo. Ahí. Y lo tejemos. ¿Sí ven? En comparación al otro, pues claro, es más ancho, es más grueso. Y así pues vamos tejiendo hasta que igualmente consigamos el largo del cordón que necesitamos. Aquí retomamos este, lo tejemos, retomamos este, lo tejemos. Una vez hemos tejido el largo del cordón que necesitemos para nuestro proyecto, pues cogemos lazada y cerramos los 3 puntitos que tenemos, hacemos una cadeneta
y acabado. He hecho un cordón cortito porque es solo para mostrar cómo es que se hace, ¿verdad? Pero miren cómo queda de bonito. Un cordoncito circular o tubular, redondo. Este con 2 puntos y este con 3. ¿Sí ven la diferencia en grosor de 2 puntos y de 3? Este será nuestro siguiente modelo de cordón, el que habíamos hablado que no se necesita aguja, pero eso va a ser ya en el siguiente vídeo, así que no te lo pierdas. Si quieres continuar viendo distintos modelos de cordones, suscríbete y no te pierdas ninguno de los tutoriales. Ahora nos vemos. Hasta luego.